Hola, somos el equipo número 1 y hoy venimos a hablar de 5 etnias de México de diversas regiones, como las que son la náhuatl, la maya, la zapoteca, la mixteca y la otomí. Objetivos. Bueno, objetivos generales. Uno, la obtención de conocimientos sobre algunas culturas mexicanas. Reconocimiento de cada una de las culturas. Aprendizaje de cultura general. Objetivo específico. La intención del proyecto es distinguir las diferentes etnias que establecieron en el país y averiguar más a fondo sobre cada una de ellas, tratando temas que nos ayuden a ubicarlos y contribuciones que le dieron a lo que somos hoy en día. La cultura, los mayas son una de las culturas indígenas milenarias vivientes más representativas de América, con presencia en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. Los mayas son una cultura politeísta que considera que el universo tiene un orden decidido por los dioses. Su concepción sobre el origen del mundo, la civilización y los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza están recogidos en su libro sagrado Popol Vuh. En el Popol Vuh los mayas plasmaron los mitos y leyendas y de igual manera la formación del mundo y la del ser humano. Algunos de los sitios arqueológicos mayas más representativos son Chichén Itzá, Uxmal, Exná, Becán, Izapa, Palenque, San Miguelito, Comalcalco y Tortuguero en México, así como Tikal en Guatemala y Copán en Honduras. Raíces. Pues la cultura maya es una cultura que fue reconocida en toda América por tener un gran desarrollo en su escritura que nunca antes se había visto. Además que algunos de los avances más relevantes de la historia fueron originados por este grupo étnico mexicano. La escritura maya se enfocaba en los jeroglíficos, además del arte, la arquitectura y los sistemas de cálculo que en ese tiempo fueron una enorme relevancia para el desarrollo de toda la humanidad. A diferencia de los diferentes grupos indígenas mayas, dentro de los valores de la etnia maya está el carácter sagrado de la naturaleza. Esto significa que todo lo que existe tiene su razón de ser, su función y su protector. Otro valor es el carácter sagrado del universo, y este es el corazón del cielo, que es el centro o energía del universo. Está también el valor de nuestra estrella, nuestra misión, y esto significa que es la fuerza y protección que trae todo ser humano desde su concepción. Esto quiere decir que tiene el don y se manifiesta durante toda nuestra vida. Otro valor es el valor de la gratitud y el agradecimiento, y pues esto quiere decir que no se regala lo que nos sirve y se busca lo mejor para expresar la gratitud. Otro valor es el alcance de la plenitud, el cumplimiento de los trabajos y compromisos. Esto significa que nuestra existencia tiene una ruta, un objetivo, apreciamos su significado, completamos nuestros trabajos, cumplimos nuestra palabra. Y otro valor es el sentido y estado de paz, sentido de la responsabilidad, y esto quiere decir que es la disposición que la persona va formando con ayuda de la familia para tomar responsabilidades. Otro valor es tomar un consejo, y esto nos sirve para orientar proyectos y resolver conflictos tanto personales como de la comunidad. Se dan y se reciben consejos. Otro valor es el valor del trabajo en la vida. Sembrar y cosechar es ponerse en comunicación con la madre tierra. Otro valor es el de proteger todo lo que tiene vida, y pues este es uno de los valores fundamentales para la formación de la espiritualidad. Es la fuerza que mantiene la relación solidaria entre la comunidad de los miembros de la comunidad y entre los pueblos. Y el último valor es el respeto a la palabra de los padres y los abuelos. Este valor sustenta la dignidad de las personas. La escritura maya se enfocaba en los jeroglíficos, además del arte, la arquitectura y los sistemas
sistemas de cálculo del tiempo fueron de enorme relevancia para el desarrollo de toda la humanidad. A diferencia de muchos grupos indígenas, los mayas tuvieron poder político en su cultura, en donde había un rey divino, el cual tenía un papel importante en cuanto a ser mediado entre lo sobrenatural y la humanidad. Que la etnia náhuatl lo tenía muy en alto era su cultura, ya que ellos siempre se respaldaban de sus antepasados, de toda su cultura, de toda la herencia que ellos han recibido con el paso del tiempo. ¿Ok? Ok. En su cultura de los náhuatl, estos se les consideraba como politeístas, ya que estos creían en varios dioses con la naturaleza, ya que ellos a partir de la llegada de los españoles empezaron a creer en más dioses, pero desde antes ya traían sus propias etnias con que ellos se caracterizaban de su fe, por así decirlo. A los náhuatl se les considera mucho por su gran arquitectura que tuvieron durante el plazo del tiempo, ya que ellos pues fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Entonces ellos crearon grandes monumentos, grandes templos y pues hoy en día los podemos siguen en pie, ya que son parte de nuestra cultura actualmente. Estos son grandes edificios que normalmente eran como que religiosos y pues con el plazo del tiempo siguen aún en pie, que los podemos observar. Entre su arte, de las más características, tenía mucha importancia a lo que se va dando a la pintura, ya que ellos eran bastante destacados en ese aspecto y ellos narraban en lo que ellos pintaban, en sus creencias y todas sus actividades que ellos realizaban día tras día, como también se hacía de todo lo que habían pasado tras su cultura, de toda su historia. Estos se caracterizaban porque los realizaban sobre un papel que se llamaba vegetal o amate y en cerámicas o figuras de madera que ellos mismos elaboraron. En artesanía ellos se dedicaban mucho a lo que eran sus cerámicas y pues lo pintaban a su manera. Ellos elegían colores llamativos o figuras que ellos deseaban, como también hacían de seres humanos o de flores, recordando que ellos conocían mucho sobre la naturaleza y también hacían de figuras geométricas, formas geométricas, y también fabricaban utensilios que son como los taburetes de madera, los adornos corporales, las bisuterias, ollas, las cazuelas y en otros casos los tejidos bordados a mano. La Mitontli es una fiesta que ellos hacían para poder integrar y celebrar y descansar a todo su pueblo, para que ellos pudieran estar en comunión, para que ellos pudieran estar en mejor comunión. Bien, también ellos manejaban mucho lo que era la medicina, ya que como conocían mucho de la naturaleza, utilizaban plantas y hierbas medicinales bastante efectivas cuando ellos padecían algunas enfermedades, o en algunas ocasiones acompañaban sus medicinas con rituales que también se hacían para curar las enfermedades. Como bien ya se mencionó, este pueblo o esta cultura se caracteriza mucho por su lengua, ya que de ahí proviene su nombre, de su etnia, ya que desde mucho tiempo, desde el siglo V, se empezó a utilizar este lenguaje en el Valle de México. Esta lengua tiene aportaciones de diferentes culturas, También en el año 900 otros inmigraron a Mesoamérica y pues por ende añadieron otras características de la zona del noroeste, al igual que hicieron más adelante los toltecas. En base a la cosmogonía náhuatl, el mundo fue creado por los dioses. En la cosmología náhuatl, el mundo fue creado por los dioses. Esa era su creencia, lo que habitaban por los hombres, porque necesitaban de su reconocimiento y bendición. Por ello, el hombre forma parte fundamental del proceso de transformación del mundo, ya que es quien sufre los cambios causados por la naturaleza, y de acuerdo a su perfeccionamiento se determinan las etapas. Y por último, otro aspecto fundamental que ellos poseían era que tenían una gran creencia y
filosofía de su cultura náhuatl, que es una concepción del universo. En este sentido, el sol representaba justamente el principio vital cósmico y dividido que tiene que ver con los ciclos del universo, la vida y la muerte. Gracias. Estos se les escribía de esta manera y pues tenían que amar y respetar a las demás personas para que ellas pudieran recibir un tratado igual, para que su pueblo pueda estar en comunión, en unión, por así decirlo de esa manera, y pues tenían que trabajar y compartir los bienes con cierta persona que ellos desean. Y en el caso de su energía vital era otro concepto que ellos manejaban de esta manera, el cual tenían una gran fortaleza física y espiritual, que según ellos requerían todo humano para poder enfrentar las exigencias de la vida. Ok, ya mencionando a los grupos domésticos, como bien ya mencioné, ellos trabajaban juntos, ellos se compartían el trabajo, por así decirlo, que todos subían de lo que tenían, ellos tenían más porque todos trabajaban juntos, y pues cada frase podía traducirse de las maneras que están aquí, y pues cultivaban las tierras juntos, ellos cooperaban en el comercio y repartían el dinero equitativamente, que pues esto ayudaba a crecer mayormente a toda su población de igual manera, y pues recibían un trato recíproco, por así decirlo. Si ellos ayudaban, ellos recibían ayuda de los demás. En el caso de la expresión de esto ha venido hasta nosotros desde antes de más, se hace referencia a la herencia en común, la cultura transmitida que ellos tenían, que viven hoy de las personas. En cuestión del arte, los náhuatl se caracterizaban mucho por su música, por su poesía y por su danza, ya que estos eran los pilares fundamentales, básicos por así llamarlos, de esta cultura, englobando a los tres. Obviamente la música y la danza iban mucho de la mano de que bailaban, que son con caracoles marinos que emitían sonido, a través de ellos producían su música, ya que ellos se soplaban por ellos, que pues salía un sonidito muy bonito para ellos. Y en cuanto a la poesía, los náhuatl eran muy auténticos, fanáticos de este arte, que se incluyó como una ciencia que había que enseñarse entre los jóvenes para que estos pudieran seguir heredándolos a sus generaciones futuras. De sus costumbres, lo que ellos eran, que eran muy conocedores de la naturaleza, de los que los rodeaban, por así llamarlo. Estos dominaban muy bien las plantas, o sea, tenían mucho conocimiento sobre eso. También sobre los animales conocían de mucho, y el universo en general. Bien, también, como ya se mencionó, eran politeístas que creían en varios dioses, ya que su religión era así, se caracterizaban de esa manera. También se podría decir que se organizaban en pequeños núcleos de poblaciones que tenían un jefe supremo, por así llamarlo. También ellos consideraban que su núcleo más importante era su familia, eran las personas que los rodeaban más, por así decirlo. También eran muy buenos en todo lo que tuviera que ver con la filosofía, con el arte, astronomía o con la política. Bien, entre sus tradiciones principalmente tenían los rituales, que estos eran ceremonias apegados a un calendario especial que ellos tenían, ya sea por cambios de estación, dedicadas a la siembra o por la cosecha, o también de la misma manera hacia los muertos hacían un ritual. De otra manera estos se hacían para poder curar ciertas enfermedades, como también podían hacerlo para invocar o cesar la lluvia para sus siembras, obviamente. Eran para peregrinar sus lugares más sagrados, sus más santos, y en funerales y purificación de los recién nacidos de la generación futura. Yo les voy a platicar un poco sobre lo que es la cultura mixteca, o como originalmente se conoce, Ñu Sabi. La cultura mixteca fue una cultura arqueológica prehispánica
correspondiente a los antecesores del pueblo mixteco. Se autodenominan Ñu-Sabi, nombre que sus antecedentes aún conservan, que significa gente o pueblo de la lluvia. La ubicación de los mixtecas dice que el territorio histórico de los mixtecas se localizaba en el sur de México, con una superficie superior a los 40.000 kilómetros cuadrados. La Mixteca, como se le conoce en la actualidad, ocupa el sur de Puebla, el este de Guerrero y el poniente de Oaxaca. La región donde la civilización mixteca se asienta es conocida como la región mixteca. Hay 3 zonas que forman la región mixteca. Aquí se divide en 3 partes, lo que es la Mixteca Baja, que ocupa la zona noroeste del estado de Oaxaca y suroeste del estado de Puebla. La Mixteca Alta, lo cual es el noroeste del estado de Guerrero y oeste de Oaxaca, y la Mixteca de la Costa, correspondiente a la Costa Chica, que es dividida entre los estados de Oaxaca y Guerrero. Posteriormente, acá hay una foto que explica los estados en los que se encontraban los mixtecas, y tenemos que en el sitio prehispánico se establecieron en 2 lugares específicos, como son el Diquiyú y Yucunyudahui, y en el sitio clásico se especificaron en Puebla, Tlaxcala, Acatlán, el Cerro de las Minas, en Metlatonoc y en Pueblo Viejo. Y en lo que es el sitio del posclásico se ubicaban en donde actualmente es Tolintongo y Coixtlahuaca. La religión de los mixtecas. La religión mixteca se caracterizó por ser politeísta y animista. Varios dioses representaban la fuerza de la naturaleza y en estas se hallaban los espíritus de los antepasados. Creían en la vida después de la muerte. Adoraban deidades equivalentes a otras presentes en distintas culturas mesoamericanas. En esta tabla podemos ver que adoraban a los mismos dioses, pero estaban representados con diferentes nombres. Por ejemplo, aquí tenemos a dioses conocidos normalmente, como lo es el dios de la lluvia, que en azteca se conocía como Tlaloc, pero los mixtecos le decían Sahui, y así correspondientemente tenían una lista de los nombres a los dioses a los que iban a idolatrar. Lo que cambiaban eran los nombres a los que se referían a esos dioses. Las raíces o los establecimientos de la cultura mixteca. Tuvo sus principales manifestaciones en el periodo preclásico, medio, mesoamericano, en el siglo XII a.C. hasta el siglo XX a.C. Y concluyó en la conquista española en las primeras décadas del siglo XXI. El territorio histórico de este pueblo es la zona conocida como la Mixteca, la cual es una región montañosa que se encuentra entre los actuales estados mexicanos de Puebla, Oaxaca y Guerrero. Pues prosiguiendo, tenemos lo que son los valores y los principios de la cultura mixteca. Los principios se encontraba la autonomía e independencia del ámbito político y religioso, el régimen democrático y participativo, forma autogestionaria de trabajo, interés por la comunidad. Y los valores teníamos que dentro de la comunidad se establecía la ayuda mutua, la democracia, la equidad, la honestidad, la igualdad, la justicia, la pluralidad, la responsabilidad compartida o social, la solidaridad, el subsidiario, la transparencia, la confianza y la autogestión. Esta es una tabla elaborada en los años 2017 por la misma cultura mixteca.
Las tradiciones mixtecas. Las tradiciones más importantes son tres. En esas encontramos lo que es el cristianismo y el espiritualismo, la cual dice que dentro de la tradición mixteca se cree en el animismo, como ya había platicado, es que todas las cosas vivas o inanimadas tienen alma. Y también están las celebraciones y festejos. Para los mixtecos, los festejos patronales son el evento más importante del año. Son fechas en las que se reafirman la identidad como pueblo y la cultura ancestral. Pues como ya habíamos explicado antes, los mixtecas tenían la misma idolatría a los dioses como otras mismas culturas. Lo que cambiaban eran los nombres y la forma en la que ellos hacían las tradiciones. Y por último tenemos lo que es el juego de la pelota. Esta pues no era tan importante como la que es mencionada como los mayas, pero sí se realizaba este juego, ya que era algo importante para el pueblo, ya que gracias a ella se dedicaban los sacrificios hacia nuestros dioses. Tienen alma. Y también están las celebraciones y festejos. Para los mixtecos, los festejos patronales son el evento más importante del año. Son fechas en las que se reafirman la identidad como pueblo y la cultura ancestral. Pues como ya habíamos explicado antes, los mixtecas tenían la misma idolatría a los dioses como otras mismas culturas. Lo que cambiaban eran los nombres y la forma en la que ellos hacían las tradiciones. Y por último tenemos lo que es el juego de la pelota. Esta pues no era tan importante como la que es mencionada como los mayas, pero sí se realizaba este juego, ya que era algo importante para el pueblo, ya que gracias a ella se dedicaban los sacrificios hacia nuestros dioses. Bueno, hoy les hablaré de la cultura zapoteca. La cultura zapoteca o civilización zapoteca era un pueblo indígena mesoamericano precolombino que floreció al sur del valle de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec, México. Hay evidencia arqueológica que muestra que su cultura se remonta en los años 2500. Los zapotecas dejaron evidencia arqueológica de la antigua ciudad de Monte y Aybán, en forma de edificios, campos juego de pelotas, magníficas tumbas y muestras de su orfebrerías de joyas, trabajadas infinitamente de oro. La ciudad de Monte de Albán fue una de las primeras ciudades principales de Mesoamérica y en el centro del estado de Zapoteca, que dominó gran parte de lo que hoy conocemos como el actual estado de Oaxaca. En tiempos precolombinos fueron de las más importantes, se puede decir, civilizaciones. Bueno, su cultura pues era la arquitectura elegante, los monumentos sagrados, el arte cerámico, las orfebrerías finas, casas de barajeque y edificios de obras de hidráulicas. Guerrero y Chiapas, estos asentamientos suman a 400,000 personas. Actualmente, el pueblo zapoteca se divide en dos grupos principales, el más grande de los valles del sur de Oaxaca y el otro sur del istmo de Tehuantepec. Hay todavía pequeñas aldeas de Veracruz, Guerrero y Chiapas. Juntos, estos grupos son aproximadamente 400,000 personas. A pesar de la población mayoritariamente se convirtió en el catolicismo, sobrevivientes de algunas de sus prácticas ancestrales, tales como el entierro de los muertos con ofrendas. El idioma zapoteca forma parte de la familia de las lenguas de Oaxaca y entre las lenguas indígenas de México con el mayor número de hablantes. Un representante de la etnia zapoteca es el ex presidente de México, Benito Juárez. Las tradiciones.
La cultura zapoteca posee una inmensidad de costumbres y tradiciones que han sobrevivido a lo largo de las generaciones. Actualmente muchas de ellas se han perdido debido a la influencia de las costumbres extranjeras. Es necesario saber que no quede en el olvido ese gran legado. Dentro de las principales costumbres de este pueblo que se encuentran en las siguientes. Destaca la actividad de las velas por su singularidad, belleza y colorido. También está la expresión que denomina las fiestas nocturnas anuales que se efectúan en las tierras con motivo de las ceremonias religiosas y en otros casos o en otros actos las costumbres. Raíces. Bueno, a pesar de la población mayoritariamente se convirtió en el catolicismo, sobreviven algunas de sus prácticas ancestrales. Hay pequeñas poblaciones en Veracruz, Guerrero y Chiapas. Estos asentamientos suman 400,000 personas actualmente. El idioma. Bueno, su idioma se llama Istmo. Usamos las mismas vocales que usan en el español, el A, E, I, O, U. Un ejemplo sería una de las palabras de baba, comezón. Widi, cuero. Migu significa chango. Si, elote. Sidi, sal. Suba, sentado. Bisu, abeja. Si, nariz. Wixi, basura. Vestimenta. La ropa normal de una mujer zapoteca era jupil, y el jupil es una de las vestimentas más tradicionales para las mujeres zapotecas. Normalmente es de hecho de terciopelo y algodón, casi siempre está decolorado con imágenes de flores y de varios colores. La vestimenta de un hombre también está normalmente hecha de huipil, pero esta no está tan decorada, básicamente, ya que es más para estar fresco y ser más eficiente en el trabajo. Básicamente también pues para estar más cómodos. Los valores. La cultura zapoteca se destaca en las influencias que recibieron parte de los olmecas, la primera civilización mesoamericana, por ejemplo, en el arte con el uso de las piedras preciosas, en la arquitectura con la gran edificación en forma piramidal, en la religión con la adoración de múltiples dioses, la organización social de zapotecas que fue de tipo de jerarquía más compleja en comparación de los olmecas. Sin embargo, en ambas civilizaciones la religión ocupaba el lugar central en el gobierno. Está determinada por las siguientes estructuras piramidal. A los gobernantes. Era el sector más poderoso, integrado por los sacerdotes con poderes divinos que gobernaban con diferentes ciudades. La élite. Era el sector integrado por los altos guerreros, caciques y funcionarios del gobierno. Los artesanos. Era el sector mayoritario integrado por agricultores, tejedores y alfareros, entre otros. 2. Cultura otomí. El otomí es un pueblo indígena, siendo el quinto pueblo indígena más numeroso del país. Habita un territorio discontinuo en el centro de México. Es conocido como el pueblo del agua, ya que la importancia del binomio tierra-agua, monte-agua o montaña-agua incide para que la geografía, cuerpos de agua, cuevas, montañas, cerros, astros, en especial los territorios donde se desenvuelve la vida cotidiana de estos pueblos, se perciba con morada, fuente de sustento y paisaje cultural encargados de símbolos y deidades, metáforas de elementos y fenómenos naturales. Está emparentado lingüísticamente con el resto de los pueblos de habla otomangueana, cuyos antepasados han ocupado la altiplanicie mexicana desde varios milenios antes de la era cristiana. Actualmente los otomís habitan un territorio fragmentado que va del norte de Guanajuato al sureste de Tlaxcala. Sin embargo, la mayor parte de ellos se concentra en los estados de Hidalgo, México y Querétaro. Entre las festividades de la cultura otomí se enmarcan en el calendario religioso católico. Las fiestas patronales marcan el momento más significativo para la comunidad que se identifica con el santo patrono. Es común que el santo le dé su nombre al pueblo, aunado a un mito que nos cuenta cómo fue que llegó a la comunidad. También la protege y le procura buenas cosechas, pero a cambio se le debe hacer una fiesta grande en su día, llevarle ofrendas y sacarlo en procesión para que cargue de fuerza a la comunidad.
Estado de México y sobre todo la mujer indígena es quien con mayor orgullo porta y fomenta el uso de la vestimenta tradicional. El vestido de la mujer otomí consiste en un chincuete o enredo de lana muy amplio y largo de color azul marino o negro, con líneas verdes, anaranjadas y amarillas, y una blusa de popelina de color blanco, manga corta, con bordados en motivos florales, faunísticos o geométricos, o bien una combinación de ellos. Es característico de la indumentaria otomí el uso del quexquemec, que puede ser de algodón, lana o articela en varios colores. Costumbres y tradiciones. Se celebra con la preparación de un altar con ofrendas para esperar la visita de las almas o los difuntos. La ofrenda para los muertos chiquitos incluye chocolate, leche, pan, frutas y dulce, entre otras cosas. En cambio, para los difuntos adultos se preparan los alimentos que más preferían en la vida: botellas de licor, pulque y cigarros. La ofrenda se adorna con un saumerio, calaveras de azúcar, borreguitos de alfeñique, velas y flores de cempasúchil. El uso de las plantas medicinales es una práctica terapéutica que tiene sus raíces en la época prehispánica y a través de ellas la población cura sus enfermedades, pues es común el uso de la manzanilla para ausentar el dolor del estómago o la utilización de la árnica para disminuir la inflamación muscular y sanar heridas, entre otras hierbas que bondadosamente les ofrece su entorno natural. En este sentido, el uso del temazcal o casa de baño, por su significado en lengua náhuatl, diseñado a base de piedra y en su interior compartimento para calentar agua y con ella elaborar una infusión de hierbas medicinales para los baños curativos. La danza y la música son expresiones culturales vinculadas con la tradición otomí. Su ejecución es acompañada con cantos, alabanzas y movimientos que les permiten manifestar su agradecimiento a Dios, a la Madre Tierra, la naturaleza y el cosmos.